reverentemente. A esos, dice el Señor, daré a conocer mis estrategias. Sin duda alguna, hermanos, hoy estamos aquí haciendo uso con toda reverencia de la estrategia de nuestro Señor y Padre nuestro. A esos daré a conocer mis pactos, mis secretos, mis misterios. El shofar, que es la misma voz de Dios, hoy está presente en la estrategia de Dios, como lo estuvo en aquellos tiempos, en los tiempos en que el Señor daba a conocer las tablas de la ley en el Sinaí. Dice la palabra que Moisés hablaba. ¿A quién representa Moisés? Al pueblo de Dios. ¿Qué significa? Moisés hablaba. Moisés, con temor reverente, clamaba ante la presencia del Dios Altísimo, que había dado testimonio poderosísimo de los milagros y prodigios que hacía el Señor en la obra de su pueblo para liberarlos de la maldad. Pero el clamor de Moisés representa el clamor que hoy todos nuestros hermanos habremos de dar ante el presente, ante el Todopoderoso. Dice, Moisés hablaba, Moisés clamaba, y Dios respondía con sonido de trompeta. Respondía el Señor con sonido de trompeta al clamor de su siervo Moisés. Esa, en esencia, es la estrategia para estos días, hermanos. Y esa, con toda seguridad, con la fe que mueve nuestros corazones, la que ha movido a los corazones de los que se han organizado aquí en Ciudad Juárez, con esa fe nosotros damos testimonio que en ese nombre y en esa estrategia venimos. El shofar es una herramienta bíblica que Dios Padre Todopoderoso otorgó a su pueblo. Dice la palabra de Dios que la otorgó por estatuto perpetuo. Dice que los sacerdotes tocarán trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Hoy nosotros tomamos ese instrumento porque es bendición de Dios y el Señor nos lo ha otorgado. El shofar también se le conoce como la trompeta del cielo. En el Evangelio de Lucas 1:69, en el momento en que Zacarías, padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizaba: nuestro Dios de Israel ha visitado y redimido a nuestro pueblo, ha levantado para nosotros un cuerno de salvación, así lo consigna la bendita palabra. En otra versión dice: ha levantado para nosotros a un Salvador. Cuerno de salvación, trompeta bíblica, el shofar emite la misma voz de Dios, la misma voz de nuestro Señor Jesucristo. La palabra así lo consigna. El pueblo clama y el shofar, la misma voz de Dios, responde. ¿A qué hemos venido aquí, hermanos? A que en este clamor escuchemos la benevolencia de nuestro Dios, provoquemos esa benevolencia para que sean abiertas las puertas de los cielos, los poderosísimos portones, para que la misericordia de Dios, como ha dicho nuestra hermana, sea derramada en este lugar y la libertad sea en este lugar. Dice el Señor que cuando el sonido de la trompeta es manifiesto, se confunde el poder de Satanás, se confunde el poder de la muerte y estos huyen despavoridos. Pero también dice la palabra que son enaltecidos los corazones de aquellos que se olvidaron de Dios y son en proceso profundo de arrepentimiento regresados al camino. Hoy habremos en estos días también de provocar
ese despertar en el pueblo de Dios. El cuerno de salvación, pues, hermanos, es el Cordero Santo, es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es la misma voz de Dios. La voz del chofar es la música que invita a la reunión, es la gran invitación que se extiende a las bodas del Cordero. Cuando irrumpa el Señor nuevamente desde los cielos, será con gran sonido. Es el gran evento que se está preparando desde los cielos, porque la unidad de Dios con su pueblo está próxima. Y cuando hace sonar esta arma poderosísima, que es la invitación perfecta, se abren los reinos y nuestro Padre eterno y poderoso derrama sus bendiciones, haciendo llover sobre nosotros salud, paz y frescura. El chofar es el sonido potente y estruendoso con el cual se anuncia que pronto nos uniremos en espíritu y en verdad. ¿Sabes? Es un instrumento sagrado, es una herramienta poderosa que el ser humano ha tratado de olvidar. De hecho, en estos tiempos pocos le conocen y algunos hasta lo desdeñan, diciendo que es antiguo y obsoleto. Pero si los hijos no conocen, ¿cómo se prepararán y a quién oirán? Mira, el Señor Dios, de una manera tremendamente poderosa, da a su pueblo un instrumento de música, no hecho de manos de hombre, sino por su sola potestad. Lo hizo porque era importante que cada momento, en cada asamblea, sintieran el poder de Dios para que retumbara en lo más íntimo de sus sentidos y despojarlos así de soberbia y vanidad. Y así podríamos hablar mucho sobre el chofar, pero se resume en que es la invitación de los hijos de Dios a la gran cena que se celebrará delante del gran Rey, delante de aquel que nos amó. Cuando el Señor hablaba en el Sinaí, el pueblo temblaba por su gran respeto y su gran temor a lo santo, a lo sagrado, a lo perfecto. El Señor ya les había dado muestras de quién era y de qué prodigios y milagros era capaz de hacer. ¿Qué hay imposible para Dios, hermanos? Pero en estos días el Señor dispone que hay maravillas preparadas, maravillas plenas, y nuestros ojos van a ver y se quedarán en la historia para que a su tiempo nuestros nietos conversen lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, no solamente en Juárez, sino en todo el país. Esto tiene una trascendencia tremenda. Nuestro Padre cumple sus promesas y Él prometió que en su tiempo habría de terminar la diáspora y regresaríamos a casa. Y qué honor más tremendo el sabernos partícipes de tan grande realidad. Qué grande eres tú, Padre eterno, todopoderoso. Así que va a suceder. Lo fundamental es no perder la esperanza y después ejecutar la bendita palabra, obedecerla también y salir a la calle para que el mundo sepa que hay un Dios grande y poderoso. Es un honor ser partícipes de esto. Grandes cantidades, ejércitos de ángeles hoy escuchan a los siervos de Dios humillarse ante el Altísimo. En las Sagradas Escrituras hay testimonios de este sonido. Un gran testimonio es el poder del chofar. Es con Salomón. Se dio el sonido del cuerno y fue consagrado como rey. Y su reino prosperó porque se complació el Eterno y le dio sabiduría. En tiempos de Moisés el chofar cumplía el propósito de juntar al pueblo. En estos días el sonido del chofar
prepara proféticamente el oído del pueblo para despertar el anhelo de conocer a Dios, rompiendo con ello las vendas que ciegan el entendimiento del pueblo de Dios. Recordando la palabra de Pablo, y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy esas vendas empezarán a caer en el pueblo de Dios. La luz que es Cristo echa fuera las tinieblas, es decir, la injusticia, la desesperanza y la frustración. El shofar prepara nuestros oídos para que nos sintonicemos a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Cristo. Sabemos entonces que cuando hay un pueblo preparado, dispuesto, un pueblo que sabe lo que está por suceder y se alista para el acontecimiento, entonces la trompeta no sonará con sonido incierto. ¿Quién se prepara para la batalla? Dice Pablo. Si la trompeta diere sonido incierto, nadie podría hacerlo. Si tocamos el shofar con amor, con entereza, con buena actitud de obediencia a nuestro Padre, a nuestro Creador, entonces se abrirán las puertas de los cielos, hermanos. Cuando se abran esas poderosísimas puertas, gracias a nuestra obediencia, entonces huirá la muerte y huirá Satán, porque ante Dios solo los santos están. Y esta es la promesa de nuestro Dios en estas 60 horas de clamor y adoración. ¿Quiénes tocaban el shofar en los tiempos pasados? Lo tocaban el cuerno los siervos y sacerdotes de Dios, ungidos específicamente para tocar la trompeta. En los tiempos del Antiguo Testamento el shofar sonaba para denunciar, para celebrar, para confundir, para alertar, para consagrar, como un decreto sonaba de ordenanza. Y en los tiempos apocalípticos sonará con sonido profético de juicio y con sonido profético de esperanza. El shofar es único, es un instrumento que alegra, que trae libertad, gozo, alboroto en el pueblo de Dios. ¿Quién tocará el shofar, hermanos? En los tiempos de Salomón había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas, ungidos de Dios. Y en los tiempos de Moisés ordenaba el Señor que los sacerdotes sean ungidos, investidos y consagrados para el servicio de Dios. El shofarista es eso, hermano. Y ponían como centinelas a estos sacerdotes del Altísimo que tocaban el shofar. Su labor era advertir al pueblo. En estos tiempos el Señor está restaurando este instrumento y los shofaristas deben ser ungidos para que sean enaltecidos y levantados con poder para tocar la trompeta del cielo. Los hijos de Dios dan testimonio cuando tocan el shofar de las maravillas que provoca el sonido que emite este instrumento. La voz de Dios es el Espíritu Santo. Cuando los hijos de Dios inhalamos, dejamos entrar el Espíritu Santo, que es el aliento de Dios. Cuando sale el sonido del shofar, es la misma voz de Dios. La nariz es uno de los miembros más puros de nuestro cuerpo, porque por ahí entra el aliento del Espíritu Santo. Al inhalar dejamos entrar al Espíritu de Dios por los pulmones y el estómago. Al salir el aire a través del shofar, sale la voz de Dios. Por ello es importante la santidad del shofarista. Si no hay santidad, el alma está contaminada. Si no hay santidad, no hay sonido cierto. Sonido cierto es cuando se emite el sonido que agrada a Dios. Los sonidos del shofar, dice que la clave del misterio del sonido del shofar es el terúa, el cual yace en el versículo Teroem Bechevet
que está consignado en el Salmo 2. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. La palabra teroem proviene de la misma raíz de terúa, que nos ayuda a quebrantar el poder del mal. La palabra terúa en hebreo significa clamor, aclamación, alegría o grito de batalla. Específicamente significa toque de trompetas. Terúa despierta en nosotros el temor de ser apartados de Dios. El terúa no solo representa el llamado de Dios a Israel, sino también el de Israel a Dios. Esto es una fusión de amor y temor. Porque mi pueblo es insensato, dice el Señor, no me conocen, son hijos ignorantes y carentes de entendimiento, son expertos para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. El potente sonido del chofar, el sonido de terúa, provoca un temor reverente que impulsa a la persona que lo escucha a arrepentirse. Es importante señalar aquí que el término terúa es una expresión general para identificar tres sonidos básicos del chofar, los cuales serán tocados aquí durante todas estas 60 horas. Se sonará tequía, sonido largo que se caracteriza por la emisión de una nota larga que anuncia la majestad del Señor y Rey de Israel, quien nos ha dado la promesa del reino y su recompensa a los justos. Tequía es alerta, es el llamado. Si el pueblo obedece, la batalla es ganada y por ello confunde. Y cuando el enemigo se confunde, huye. La obediencia es que todos se acerquen a emprender la batalla, y eso es la oración, el clamor a Dios. Shevarim es el segundo toquido del chofar, que consta de una serie de 3 sonidos medianos. Este sonido expresa el poder del triunfo en medio de las aflicciones del mundo, confiados en que finalmente el reino de los cielos será implantado en toda la tierra. Terúa es el tercer sonido del chofar, consta de 9 sonidos breves y entrecortados. Cuando escuchamos este sonido, nos llama a despertar del sueño y hacer una reflexión profunda de nuestras vidas delante del Señor. Terúa es el gozo que se manifiesta cuando en el nombre del Señor declaramos victoria. Los 3 sonidos perfectamente bien desarrollados confunden y se abren los portones de los cielos. Imagina, hermano, lo que sucede. Desde el cielo abrirán las puertas, porque el Señor nuestro Dios se agrada de los holocaustos, de los sacrificios de alabanza, de la ejecución de su palabra y la fe en sus promesas. Esto es un apasionado anhelo por Dios. Arde en el corazón de los hijos de Dios este deseo de aferrarse a nuestro Dios con todos los niveles de nuestra alma, lo que sin duda constituye el propósito mismo de la creación. Por ello, a cada hijo de Dios se le ordena: amarás al Eterno nuestro Dios y te aferrarás tenazmente a Él. Anhelamos estar cara a cara con Él. Al evocar el amor de Dios, podemos llegar a sentirlo. Los velos del ocultamiento son apartados de cierto modo. El anhelo de sentir su divinidad, como sucedió en el Sinaí, cuando la revelación fue acompañada de los sonidos del chofar. Si hay sonido del chofar, hay revelación. El que denuncia es el Espíritu Santo. El Señor hoy se sienta en silla de juicio, pero los ángeles dicen: dale, Señor, otra oportunidad. Y el Señor extiende su perdón sentándose en silla de misericordia. Este es el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Dirijo estas palabras: es tiempo de unidad, es tiempo de caminar en plena certeza del poder del Evangelio, que anuncia que el Mesías vuelve pronto y su pueblo hoy despierta ya. Hoy te conmino a que no te cuentes más entre los muertos, ni te quedes en el polvo del olvido. Te invito
a que prosigas la carrera y no mires hacia atrás. Que no quede en el olvido la esperanza de llegar a la meta, porque bajo sus alas nos invita a descansar. Dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. En Jericó el pueblo entró y el enemigo huyó. Después de este trabajo y desde ahora se va a descubrir una gran verdad, que la autoestima de los hijos de Dios no depende de la economía y de la educación que tengan en el mundo, depende de su credibilidad en el orden del Eterno. No habrá forma ya que unos a otros se culpen, porque la verdad sale a la luz. El pueblo de Dios no cree. Cuando no crees no haces nada, te encierras a celebrar tus propios triunfos. Pero ¿dónde queda la palabra de vosotros? Vosotros sois la luz del mundo. Dejaron de iluminar porque dejaron que ganara más el proyecto de la carne e hicieron a un lado el espíritu de verdad. El resultado es esto: todo es más importante. El juego, el dinero, el alcohol, la familia, todo es más importante. Y se olvidaron de esta verdad. Busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Recordemos esta palabra. Lucas dice: y nos ha levantado un cuerno de salvación. Y los ángeles dijeron: y nos ha nacido un Salvador, que un día proclamó por su sola potestad: yo soy la luz del mundo. ¿Qué pasa si no hay luz que ilumine a los demás, hermanos? ¿Dónde dejaron la enseñanza del Señor de vosotros sois la luz del mundo? Si no hay luz, se tropiezan unos con otros. ¿Qué va a pasar? Vosotros sois la luz y es tiempo de iluminar. Habrá quien ame más las tinieblas que la luz, pero aún así no van a quedar impunes, dice el Señor. ¿Y dónde está entonces la enseñanza del Señor? De vosotros sois la sal de la tierra. Cuando ésta se vuelve insípida, si quieren sazonarse unos a otros. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Ahora asimilado por todas las naciones, pero sin duda alguna, y así lo espera nuestro Dios en estos días, ya listo para volver a unificarse en el amén. Y habremos de escuchar el sonido del shofar. Sonará tequía. Dice el Señor, debe ser un llamado al pueblo de Dios. Debe ser un llamado a que se abran las puertas de los cielos y se inicia el trabajo para confundir al enemigo de Dios. Cuando hay confusión, este huye, porque se confunde con el sonido del shofar, porque le tiene gran temor al sonido que se escuchará a la final trompeta, que es el sonido que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.